¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos y lo hacemos hoy con un tema que interesa a todo el mundo y que ha estado de actualidad este fin de semana: la vivienda. Sindicatos y también asociaciones relacionadas con la defensa del derecho a una vivienda digna se han manifestado este fin de semana en ciudades, por ejemplo, como Madrid, para reclamar el derecho a tener una vivienda, el derecho a que nos dejen vivir y que los precios de la vivienda caigan y que los precios de los alquileres caigan, y sobre todo para solicitar al Estado que intervenga todavía más en el mercado de la vivienda. Allí, en estas manifestaciones, entre otros, estaba el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que decía cosas como esta. ¿Qué broma es esta? ¿Alguien se cree que con la subida del 4,4% del salario mínimo interprofesional estamos cubriendo, ni de lejos estamos cubriendo las necesidades que una familia va a tener para poder abordar el año 25 el aumento de la vivienda en nuestro país? Y es que el problema del acceso a la vivienda es un problema que aquí en este programa hemos tratado de una manera muy notable, hemos tratado en profundidad ya, pero que merece un nuevo programa. Y un nuevo programa en el día de hoy que vamos a hacer especial. Y vamos a hacerlo especial porque vamos a traer de nuevo a nuestros tertulianos de cabecera, a Carmelo Jordá y a Raúl Vilas, el director de Libertad Digital Vilas y el redactor jefe del periódico, Carmelo Jordá, ambos para abordar junto conmigo este asunto, el asunto de la vivienda. Vamos a tratar de acercarles a ustedes en el día de hoy cuáles son las problemáticas que rodean a ese encarecimiento constante de los precios de la vivienda en nuestro país, que no responde a otra cosa que no sea la intervención en el mercado, unido, por ejemplo, a la llegada de cada vez más gente que reclama una vivienda. Esto es muy sencillo. La operativa de los precios al final es lo que nos da la información sobre lo que valen las cosas en cada momento. Y el problema de los precios es que reflejan generalmente la tensión entre dos variables: la oferta, es decir, la cantidad de vivienda a disposición de la gente, y la demanda, es decir, la cantidad de gente que quiere ese producto, en este caso la vivienda. ¿Qué problema hay? Que cuando uno regula un mercado como el de la vivienda, lo que sucede es que se producen ineficiencias. Cuando tú no dejas que sea el mercado el que establezca en cada momento el orden de precios, es decir, la información relativa y relevante sobre el producto en concreto, sobre la vivienda en concreto, un precio más alto denota una zona en la que está mejor situada, un precio más bajo una zona en la que está peor situada. Generalmente lo que denota es donde hay más demanda de un producto y menos oferta sobre ese mismo producto. Cuando el mercado interviene y lo que hace es intervenir para reducir la oferta, lo que sucede es que la demanda, si se mantiene y sube, lo que va a suceder es que van a subir los precios de manera indefectible. Cuando un Estado como el español, cuando un gobierno como el de Sánchez a lo que se dedica es a manipular los precios y manipular el mercado de la vivienda, en este caso lo que está haciendo es creando un problema de primer orden, sobre todo para aquellas personas más vulnerables, menos favorecidas, aquellas personas con menor poder adquisitivo, que son aquellas personas que directamente se quedan fuera de un mercado que antes funcionaba con cierto nivel de eficiencia y que tenía, digamos, alternativas de todos los precios para todas las clases de poder adquisitivo que tenemos en nuestro país. Bueno, pues esto se ha roto. Y se ha roto con, bueno, pues por ejemplo, variación del alquiler en España. En el último año ha sido una subida, solo en el último año, de cerca del 12%, de enero de 2024 a enero de 2025. Pero es que si nos vamos desde 2019 hasta 2025, esta subida ha sido de un 40% en el precio de los alquileres, siempre según datos de un portal muy famoso de inmobiliaria. Esto en lo que se refiere al alquiler. Si nos fijamos en la venta de vivienda, en el último año ha subido un 9,2% los precios, pero
desde 2019 hasta ahora la subida ha sido del 33,7%. Son subidas muy importantes y son subidas que han ido acompasadas con el empeño de este gobierno en ir manipulando este mercado. ¿Y cómo lo ha manipulado? Bueno, pues permitiendo, por ejemplo, que la ocupación y la inquiocupación se conviertan en un problema de primer orden. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha hablado de zonas tensionadas y de familias vulnerables. De esta manera, un propietario de vivienda está hoy obligado a tener que prestarle un servicio a una familia vulnerable si esa familia le ha robado la casa o si ha sido un inquilino que ha dejado de pagar. Como esa familia se considera vulnerable, el propietario de la vivienda ocupada es el que tiene que prestarle el servicio de vivienda a esa persona que no lo puede pagar. Y así es como lo establece el Estado. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que cada vez menos gente se fía de esta situación y cada vez menos gente pone su casa en alquiler. Con lo cual, la oferta de vivienda, como así se refleja en los datos, cae y de una manera brutal, con lo cual los precios siguen subiendo y de nuevo a las quienes se quedan fuera de toda esta ecuación son las familias con menor poder adquisitivo. De todo esto vamos a hablar en el día de hoy, insisto, largo y tendido en un formato tertulia como el que hemos tenido muy recientemente aquí en Con Ánimo de Lucro, pero antes, ¿qué les parece si echamos un vistazo a las noticias que nos trae hoy Libre Mercado? Ya me acompaña Beatriz García. ¿Cómo estás, Bea? Muy buenas. Oye, encantada de estar aquí. Estupendo, encantado de tenerte con nosotros. Libre Mercado, día importante, como siempre, artículo de Rotellar. Te iba a decir, si quieres lo comentamos, si no, ahora en unos minutos voy a hablar con él precisamente para que me cuente cuáles son las principales cifras que refleja en este artículo el empobrecimiento de España continúa. Pero es que no me resisto a que me comentes esta pedazo de noticia que nos trae Sandra León. Sí, la verdad es el caso de una mujer rusa separada, sin trabajo estable, con una hija menor de edad a la que mantener, que está que no da crédito con el poco respeto que hay en España a la propiedad privada. Esta joven rusa, se compra... Ya hay poco en Rusia. O sea, imagínate que en España esta señora atemorizada compró un piso en nuestro país en el año 2019 para invertir como inversión en Hospitalet de Llobregat, se lo alquila a un matrimonio de 2 tailandeses. Cuando se separan, el marido se queda con la vivienda y empieza a hacer de las suyas, empieza a generar un clima de insalubridad en el edificio, que los vecinos se quejan de que puede estar trapicheando con drogas, que al final está también subarrendando habitaciones y lucrándose. Bueno, pues 20.000 euros le debe ya a esta rusa. No hay quien le saque de la vivienda. La justicia no la protege y no da crédito. Ni la justicia, ni el ayuntamiento, que es socialista en este caso. Esta chica no puede ahora mismo ni vivir con su hija ante la precaria situación en la que se encuentra, teniendo una vivienda, teniendo una casa, habiendo ahorrado para comprarse una vivienda. Tiene que tener la custodia de su hija, su padre, porque ella no puede ahora mismo afrontar ni un gasto más. E incluso cuando he ido a reclamarle en persona que se marche, el hombre no solo le ha pedido 3.000 euros para irse, sino que la ha agredido, nos ha mandado fotos, nos ha mandado las denuncias y es un completo despropósito. Y nos pregunta dónde está la justicia y la verdad que es para preguntarlo nosotros también, ¿dónde está la justicia? Bueno, pero parafraseando a Pedro Sánchez, pero ¿y dónde está el problema? Si el problema de la ocupación y la inquiocupación en España solo es un 0,00001% de la estadística, según dijo en sede parlamentaria el presidente del gobierno. Bueno, pues señor Sánchez, en Libertad Digital, en Libre Mercado, cada semana, por no decir cada día, estamos reflejando casos y casos y casos y casos de este gran problema que ha convertido a nuestro país en el hazmerreír de los mercados inmobiliarios del mundo desarrollado. Un mercado inmobiliario en España donde no se defiende en ningún caso la propiedad privada. No se defiende la propiedad ni los derechos de propiedad de la vivienda de los españoles ni de los rusos que vienen a España a tratar de prosperar, como es el caso que nos ocupa en esta pieza de Sandra León. ¿Algún asunto más? Lamentable, sí, Luis Fernando. Bueno, pues como dices, tenemos el artículo de José María Rotellar, ahora luego hablaréis con él, y también un titular que es maravilloso de Diego Sánchez de la Cruz. McDonald's y Google repliegan sus políticas de género y diversidad tras la
victoria de Trump están dando marcha atrás, las empresas ya se están dando cuenta que pueden perder clientes por esa obsesión woke en sus negocios. Lo que me gustaría saber es cómo ha virado McDonald's. Sí. Porque a la mascota, iba a decir, no, al logo, al dibujo, al payaso que representa, a Ronald McDonald, creo que no le ha cambiado el género todavía, pero la duda es cómo se denota pues son las políticas de género este en tipo de en el iniciativas que se llaman DEI. Entonces, pues típicos cursos, análisis de género. Sí, en el caso no podemos decir que McDonald's haya cambiado las hamburguesas ni demás, pero bueno, sí que es verdad que desde las el hacen principio, con más perspectiva femenina. desde el principio, pues a lo mejor obligan a los trabajadores a pasar cursos de género, de diversidad, a la hora de contratar, las plantillas plantean cuotas de raza, ya sabes. Entonces eso es lo que hacían en Estados Unidos, que ahora parece que ya van a dejar de hacer. O sea, medidas al final que no ayudan a mejorar, no ayudan al progreso de los balances de las empresas, todo lo contrario, que normalmente cuestan dinero a las empresas y no sirven para que el negocio vaya mejor. Beatriz García, ¿qué nos preparáis para mañana? Bueno, pues vamos a hablar también de Estados Unidos, de Elon Musk y su compra de Twitter, como con el menor gasto, una reducción del gasto que ha hecho en Twitter, está disparando la rentabilidad de la empresa. Un negocio redondo con el poquito tiempo que lleva el empresario al frente de la compañía. Bueno, pero ha servido para que haya mucha lágrima de progre, claro, que aparte, han dicho que se quieren ir de Twitter porque ya no hay quien... Ya, una red social que no censura a los fachas, esto no puede ser. Sí, se van, vuelven, nos dan el tostón, pero lo anuncian en Twitter. La tabarra, sí, luego se quedan en otras redes sociales, no sé, esto sí, lágrimas de progre en frasco de litro. Lágrimas de progre, beneficios de Twitter, en fin. Beatriz García, muchísimas gracias, Hasta como mañana. siempre. Y ya me escucha al otro lado del teléfono José María Rotellar, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y además director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. Profesor Rotellar, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Oye, un gusto tenerte y más como todos los lunes para hablar de este... José María, no nos traes nunca buenas noticias. Tenemos que leer ahora en Libre Mercado: el empobrecimiento de España continúa. Como lo lea Pedro Sánchez, te va a reñir, profesor. Bueno, supongo que no estarán de acuerdo porque ello se basa en un crecimiento del corto plazo y nadie niega que el crecimiento del corto plazo puede ser mayor que el de nuestros socios de la Unión Europea. Ahora, ¿por qué razones? Bueno, por un gasto público desmedido, en segundo lugar, por acumulación de la población, por efecto rebote, al haber sido los últimos en recuperarnos, y el único elemento positivo productivo que hay realmente es el buen comportamiento del sector exterior. Pero todo ello está basado en unos elementos muy endebles, porque el sector exterior empieza a dar síntomas de ir disminuyendo, debido a que nuestros propios socios, su renta disponible es menor y por tanto nos podrán comprar menos. También, del mismo modo, tendremos menos llegada de turistas y, por otra parte, con el incremento de costes vía impuestos y vía otras cuestiones que se están implantando en España con la política económica del presidente Sánchez, y sube el coste de las empresas y por tanto disminuye nuestra competitividad y somos más caros, nos comprarán menos. En el corto plazo se puede crecer, pero el crecimiento tiene un componente insano y es corto plazo, y esto está haciendo daño a la estructura del medio y largo plazo. Y que somos más pobres es un hecho, primero porque tenemos menos poder adquisitivo, debido al encarecimiento de los precios desde hace ya mucho tiempo. En el sexenio de Sánchez se ha disminuido, el IPC ha aumentado en un 20%, y en segundo lugar, eso el IPC, que es la cesta media, posiblemente la cesta de muchos hogares españoles se haya incrementado mucho más. Y en segundo lugar, porque estamos de nuevo por debajo del 90% del PIB per cápita en paridad del poder de compra en comparación con la media de la Unión Europea. Volvemos a ser un país pobre, una economía pobre en ese sentido, desgraciadamente. Bueno, pero hemos tenido que escuchar hace bien poco, profesor, al ministro de Economía, al señor Carlos Cuerpo, diciendo todo lo contrario, que cada vez en España está aumentando
aumentando más el poder adquisitivo de los españoles y que esto además les está permitiendo abordar proyectos de vida a futuro, como es la compra de una vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, uno escucha a Cuerpo y le lee a usted, profesor, te lee a ti, José María, y ¿con qué versión nos quedamos? Bueno, pues como los lectores son inteligentes, que lean y que saquen sus propias conclusiones y que elijan quien crean que está más acertado. Yo no niego que haya crecimiento económico en el corto plazo, lo que digo es que esa composición es insana y está empeorando el del medio y largo plazo. Si el ministro Cuerpo dice que gracias a eso se están pudiendo comprar muchas viviendas, no sé si es el sentir general que hay en la sociedad española ahora mismo al respecto. Una cosa es que se estén vendiendo, que haya demanda, y otra cosa es que no quede mucha demanda insatisfecha por varias razones, por el incremento de precios que se debe en gran parte a que no se liberaliza suelo, no se moviliza suelo suficiente y por tanto no hay suficiente oferta, y a las leyes de vivienda que lo que hacen es también atemorizar a los propios propietarios, y eso sobre todo afecta al mercado del alquiler en una mayor medida. Con lo cual, si el gobierno lo tiene muy fácil, que aproveche el crecimiento del corto plazo para hacer las reformas estructurales del medio y largo plazo, y sería fantástico, ¿no? Yo estaría encantado de poder decir que se toman las medidas adecuadas para crecer estructuralmente, sólidamente y con potencia en el medio y largo plazo, pero es que, como siempre, van a tener una oportunidad magnífica para crecer, para generar ese crecimiento, esa base sólida de crecimiento estructural, y se está desaprovechando. En fin, profesor, esto ¿crees que va a parar en algún momento? Claro, una de las claves del empobrecimiento, como bien comentas y como bien refleja tu artículo, es precisamente la evolución de la inflación. ¿Cómo ves esta variable? Porque sabes que hay mucho debate en este sentido. Hay mucha gente que piensa que es un fenómeno que no está... O sea, es un incendio que no se ha extinguido por completo y que puede rebrotar en cualquier momento. Es que puede rebrotar, siempre puede haber segundas o terceras rondas de inflación. Tengamos en cuenta que en lugar de retirar más dinero del sistema, los bancos centrales lo que han hecho han sido subir los tipos, cuando lo normal, ortodoxo, es retirar dinero y que la retirada de dinero nos lleva a la subida de tipos. Aquí el ajuste se ha querido hacer al contrario, alejar liquidez en el mercado. Ha habido mucha banca comercial que no ha endurecido tanto los precios de sus productos de activo, es decir, de los préstamos que concede a los clientes, como debería haberlo hecho si se hubiese retirado esa liquidez por parte del Banco Central, con lo cual la política monetaria no se ha trasladado en su totalidad. Y además, como los gobiernos han seguido gastando, han podido endeudarse con unas mayores facilidades porque había esa liquidez, aunque les resultase algo más caro, ¿no?, por la subida de tipos, pero no han subido los tipos por la restricción de la liquidez que no les habría permitido hacer al mercado, que habrían tenido que llevar a cabo pues medidas de un mayor ajuste. Y ahí tenemos ese verdadero problema que está sin resolver, y los precios pueden volver a repuntar, sobre todo si entramos en una guerra arancelaria. Bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega. Que es cierto que a lo mejor Trump lo está utilizando más como elemento negociador que como convicción. Bueno, no lo sé, de momento sí está negociando, pero también yo creo que hay una cierta convicción detrás de proteger, ¿no?, la industria estadounidense, lo cual yo creo que considero que se equivoca y que es un error, pero eso sí que puede terminar subiendo los precios, ¿no? Bueno, pues vamos a verlo, pero desde luego yo no relajaría la política monetaria. Creo que el Banco Central Europeo sigue relajándola de manera bastante acelerada. Se basa en que hay cierta ralentización del conjunto de la economía europea, lo cual es cierto, pero el riesgo de la inflación no termina de ceder del todo, ¿no? La FED en este caso yo creo que está siendo más cauta. Reaccionó a algo antes y está siendo más cauta ahora, teniendo en cuenta que ambos bancos centrales se equivocaron a la hora de considerar la importancia de la inflación en su momento, ¿no?, a lo largo de los años 22 y 23, y dejaron que se enquistase todo el problema. José María Rotellar, profesor, muchísimas gracias, como siempre, por traernos tu análisis. Esperamos darle mejores noticias a la gente la semana que viene, pero algo me dice que la economía no nos va a dar tregua. Ojalá la economía empiece a mejorar, pero de manera sólida y estructural, no sostenida artificialmente como no dopada por gasto público vía impuestos, sí señor. Un abrazo muy fuerte, profesor. Otro.
Hasta luego. Bueno, vamos a ir ya con la tertulia del programa de hoy. Les he prometido que vamos a analizar en profundidad con nuestros tertulianos que amenazan con ser los tertulianos de cabecera, de con ánimo de lucro, uno de los problemas que tenemos encima de la mesa, que es el de la vivienda. Pero bueno, oye, otra manera de verlo es cómo invertir en vivienda y cómo hacerlo con garantías. Cómo hacerlo además con garantías sin necesidad de tener que gastarnos un dineral en comprarnos una casa, reformarla y ponerla a la venta o ponerla en alquiler. Bueno, pues podemos invertir en inmobiliario, en residencial y además hacerlo desde 250 euros a través de una plataforma como Cibislend. Cibislend lleva ya muchos años en el mercado, lleva muchos años financiando proyectos de inmobiliarios, proyectos de construcción en distintas fases de cada uno de esos proyectos y lo hace a través de la fórmula del crowdlending. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues muy sencillo. Reúnen a inversores, que puede ser usted uno de ellos, que prestan el dinero al propietario, al promotor en este caso, al promotor inmobiliario, y cuando termina esa promoción devuelve el dinero y con su rentabilidad a cada uno de los inversores. ¿Qué rentabilidades estamos comentando? Pues entre el 10 y el 13% en periodos de entre 15 y 20 meses. La verdad es que es una inversión muy fácil de poner en marcha para gente que se quiera exponer al negocio inmobiliario sin la necesidad, como digo, de comprar una casa. Rentabilidades extraordinarias con un riesgo limitado por una garantía, que es la garantía hipotecaria que cubre todas las inversiones de Cibislend. ¿Quieren ustedes más información? Busquen Cibislend y encontrarán toda la información que quieran. Y ahora sí, nos vamos ya directos a la tertulia. Y tengo ya conmigo a Carmelo Jordá. ¿Qué tal, Carmelo? Encantado de estar aquí, Luis. Compañero y redactor jefe de Libertad Digital, periódico en el que trabajamos y que dirige, con mano firme siempre, Raúl Vilas. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, encantado. Mano firme es positivo, es positivo, ¿no? Sí. Y damos fe de que es con mano firme siempre. Sí. Y bueno, certera. Y certera, siempre. Con mucho atino. Y diestra. Y diestra, eso también es verdad. Bueno, pues estáis aquí, Carmelo y Raúl, porque resulta que este fin de semana ha vuelto ese movimiento por una vivienda digna y no se ha ido a manifestar a Barcelona, donde los precios de la vivienda ya directamente es inasequible por todos los lados, donde hoy precisamente en Libertad Digital llevamos la historia de una señora que proviene de Rusia y que en Cataluña ha tenido unos problemas horribles con un Inquiocupa que hasta ha llegado a agredirla, ¿no? Y que se niega a dejar su casa. No, han venido a manifestarse a Madrid. La friolera de 15.000 personas, según la delegación de gobierno. Según Ignacio Escolar, que creo que muy en contra de la manifestación no estaba, eran cientos de personas. Cientos de Lo personas. ha puesto él en Twitter. Yo no... Cientos de personas, según delegación de gobierno, 15.000. Ojo a la situación que estamos comentando, ¿no? Querían exigir el derecho a una vivienda digna. Ahí han estado los sindicatos, ahí han estado distintas plataformas. Escuchábamos antes a Pepe Álvarez diciendo que era imposible, que solamente gracias a que se sube el salario mínimo la gente puede plantearse el mejorar su acceso a la vivienda, pero lo cierto y verdad es que nos encontramos con un problema, y aquí corregidme o ponedme todos los matices que queráis, un problema creado, no existía, sino que se ha creado desde el momento en que se empieza a manosear el mercado de la vivienda e intervenir sobre el mismo, y que lo que sucede cuando sigues interviniendo para tratar de corregir las ineficiencias que has creado es que generas todavía más ineficiencias. Y al final del cuento, lo que sucede es que aquellas personas que más difícil tenían el acceso a la vivienda, ahora ya directamente es que lo tienen imposible. Es el de la vivienda, es el mercado, es el ejemplo paradigmático, como acabas de explicar, de cómo la intervención del Estado nos empobrece a todos y acrecienta los problemas en los que se dice hay que intervenir porque hay este problema, y cuando intervienen lo que hacen es que ese problema se haga más gordo. Es el interés grande. compuesto Pero en de el los mercado de la problemas. vivienda es que es muy fácil de explicar. Evidentemente, y yo creo que es de los problemas que tenemos en España no me parece de los más complejos de solucionar. Obviamente, pero sí requiere tiempo. Sí. Y además hay cuestiones que no se pueden solucionar. En el centro de Madrid o en el centro de Barcelona cabe la gente que cabe. Y ahí no podemos hacer magia y conseguir que 5 millones de jóvenes puedan vivir en Malasaña.
No, eso es imposible. Y el precio va a ser muy alto. Pero, ¿qué determina, si nos fijamos en ya una perspectiva global y más allá del capricho de vivir en el centro de una de las grandes ciudades, qué determina el precio de la vivienda? El valor del suelo. Fundamentalmente el coste de una vivienda es el valor del suelo. Los materiales de construcción y demás también, pero ¿es el suelo un bien escaso? Que es lo que explicaría que sea tan caro. No, en España otra cosa no, pero suelo seguimos teniendo muchísimo suelo a disposición. Incluso en ciudades como seguimos Madrid, teniendo muchos menos habitantes que Alemania, siendo casi el doble de superficie que Alemania. ¿Por qué quién convierte el suelo en un bien escaso? La política, con las leyes que establecen que el suelo es por norma no edificable, excepto donde los políticos de turno, los concejales de urbanismo, te lo permiten. ¿Cómo se podría solucionar, o un primer paso que solucionaría en buena medida el problema? Pues cambiar esa norma, o sea, que sea justo al revés, que todo suelo sea edificable excepto aquel que no lo es. El tema de la vivienda, a mí lo que me llama la atención... Cosa que no propone ningún partido, ¿eh? No, Ni Vox. Lo que me llama la atención, o una de las cosas que me llama la atención del problema hoy en día, es que antes, o sea, la izquierda siempre propone soluciones equivocadas. Es decir, siempre hace cosas que no solucionan los problemas, como estamos comentando. Pero en el tema de la vivienda, siempre la izquierda ha abanderado algunas políticas que, hombre, no solucionan el problema, pero en alguna medida podrían un poquito paliarlo, ¿no? Por ejemplo, la construcción de vivienda pública, que sí, que es un error, que no estoy diciendo que eso sea el camino, pero bueno, es que hoy en día la izquierda ni siquiera está construyendo vivienda pública. Es decir, ponen el foco en un tema en el que ni siquiera están haciendo lo que sería su parte natural. Sánchez ha hablado de que iba a hacer cientos de miles de viviendas, no sé cuántas veces, pero la realidad es que a día de hoy no ha hecho ninguna. Es decir, no se construye vivienda pública, desde luego a cargo del Estado, pero tampoco en comunidades autónomas socialistas. Es decir, no hacen ni siquiera su parte, y en cambio sí que están haciendo todo lo posible por destrozar al mercado. Todo lo posible, que es un tema importantísimo, que es el tema de la ocupación, lo comentabas antes, Luis Fernando, que retrae muchísima vivienda del mercado y de la que no la retrae encarece los precios y encarece las condiciones para acceder, porque cualquier persona que pueda alquilar algo, pero ya no persona que pueda alquilar, es que estamos viendo como para hacer promociones de obra, o sea, promociones enteras, están teniendo unos problemas terribles. Es decir, es algo que está retirando inversión claramente del mercado y viviendas claramente del mercado. Bueno, pues eso no es un problema, no existe, se oculta, se calla, no pasa nada, no se hace nada, por supuesto, para evitarlo, y luego la carga impositiva que tiene, digamos, todas las trabas que se ponen respecto al suelo, pero también respecto a otros aspectos de la edificación. Es decir, cuánto tienes que hacer de espacio para no sé qué, hasta que nos quejamos mucho cuando en una ciudad como Madrid, por ejemplo, se hacen edificios muy grandes digamos, con capacidad masiva para vivienda, pero al mismo tiempo nos quejamos de que no hay vivienda. Es decir, a ver, ¿cómo se ata esa mosca por ese rabo? Es decir, todo lo que se puede hacer mal se está haciendo mal, y efectivamente nos encontramos con un problema, que es que en las grandes ciudades es prácticamente imposible comprarte una casa, lo cual tampoco debería extrañarnos tanto, porque es un fenómeno que pasa en muchos países. Es decir, no solo es un fenómeno español, no es un problema de aquí, y lo normal es que la gente viva lejos del centro de las grandes ciudades. En las grandes capitales europeas se ve muy lejos y nadie se muere, y aunque esto es muy impopular decirlo, podemos discutir si existe el derecho a una vivienda en este sentido en el que maneja esa frase la izquierda, pero lo que no existe un derecho es a vivir en el centro. Vamos, por supuesto. Eso no, mire, oye, si a usted le gasta, se lo tendrá que poder permitir. Eso le pasa a mucha gente. El derecho a la vivienda, claro que existe, es que eso nunca ha estado en discusión. El hecho de que tú no tengas una vivienda no quiere decir que no tengas derecho a tenerla. Efectivamente. O el hecho de que tú no te la puedas comprar no quiere decir que no tengas derecho. Por eso especificaba en el sentido de tener derecho. Es que eso sería otro debate. Aquí a nadie se le niega el derecho a tener una vivienda.
Lo que pasa es que tener una vivienda donde hay gente que la quiere tener, aunque tenga derecho a ella, es muy caro y no se lo puede permitir. Pero que tú no te puedas permitir algo no quiere decir que no tengas derecho a ello. No, desde luego, pero todo sí, el mundo tiene derecho a ir al Hotel Beach, ¿verdad? Y no todo el mundo puede ir. pero sí es verdad que existía, digamos, un mercado inmobiliario relativamente sano hace años, en el cual, pues, oye, tú no tenías los ahorros para poder dar una entrada a una vivienda, no podías comprarte una vivienda, o directamente no te interesaba porque pues estabas empezando a trabajar, no ganabas demasiado dinero y no sabías dónde ibas a terminar trabajando, si en Madrid, si en Zaragoza, si en París, si en Nueva York. Entonces no te comprabas una vivienda, pero existía un mercado del alquiler que era más o menos eficiente y que, si bien a lo mejor por tu nivel de ingresos no podías vivir en el centro de Madrid, pero sí que tenías alternativas acorde a tu nivel de ingresos, siendo este desde el más bajo posible, siempre has tenido alternativas. Pero esto se ha terminado. Esto se ha terminado de tal manera que ahora mismo acceder al mercado del alquiler, la serie de garantías que te piden más allá del precio, llegan a ser tan altas que el que se puede alquilar una casa, bien en el centro, bien en las afueras, es una persona que también podría comprársela, porque ya el nivel de garantías que le piden para alquilar equipara casi a los que necesitas para poder comprarte una casa. Y esto lo que se traduce es una ineficiencia brutal, porque aquellas personas a las que les convenía el mercado del alquiler, porque el mercado de la vivienda de compra les había expulsado, ahora también están expulsados del mercado del alquiler, con lo cual has dejado supuestamente a las capas a las que quieres proteger fuera directamente del mercado. Sí, son dos problemas distintos, aunque con el mismo origen. El mismo origen. Pero el mercado del alquiler es fundamentalmente la cuestión en los últimos años de la ocupación oferta y demanda. y de ir una política sistemática de poner trabas al propietario, que es al que va a alquilar el piso. Lo cual evidentemente tiene un efecto malísimo en el mercado. Si tú pones todo tipo de trabas a producir cualquier producto, ese producto se va a encarecer y va a ser mucho más escaso. En vez de considerar a los propietarios tus aliados para que haya más viviendas en alquiler, en lugar de incentivarles sus que lo demandas, pongan, sí, y darle todas las facilidades y garantías para que pongan sus viviendas en alquiler, se hace lo contrario. Pero el de la compra de la vivienda, yo quiero insistir, es que es un problema creado exclusivamente por los políticos. Es que además, fíjate, es que no hay otro ejemplo mejor de cómo, en este caso, es el capitalismo lo que nos ha permitido ser propietarios de viviendas. Capitalismo, como el nombre no es viene de acumulación de capital, solo en base a un sistema que se fundamenta en el ahorro, en la acumulación de capital. Los bancos pueden tener crédito para que la gente pueda comprarse vivienda, porque aquí todo el mundo dice que tiene derecho a una vivienda, pero si no te da una hipoteca al banco, por mucho derecho que tengas, evidentemente no te la puedes comprar. Pero también tienes derecho a que el banco te dé una hipoteca según tus condiciones y que luego encima no te puedan reclamar nada. No lo olvidemos. Hay una paradoja que es maravillosa con todo esto de la vivienda, que es que España era, hasta hace bien poco, yo creo que sigue siéndolo a pesar de todo esto, tú tienes los datos seguro mucho más en la cabeza, Luis Fernando, uno de los países con mayor porcentaje de propietarios de toda Europa. Es decir, aquí en España no ha habido problema de la vivienda, ni ha habido que reivindicar el derecho a una vivienda como una cosa, sino que efectivamente los mecanismos ya imperfectos del mercado que había permitían que la gran mayoría de la población, y desde luego prácticamente toda la clase media, porque no había clase media que no viviese en alquiler, porque eso siempre ha sido como muy contrario a la percepción popular de cómo deben llevarse estas cosas, pues toda esa clase media vivía en sus propias viviendas compradas, pues por supuesto a través de hipotecas, a través de mucho esfuerzo. Hoy en día estamos viendo cómo la gente que llega a esa clase media, es decir, que se incorpora al mercado laboral, efectivamente no pueden comprarse. Pero hoy en día estamos viendo eso después de años de políticas que siempre han sido, incluso en comunidades autónomas que no son ni mucho menos que no han tenido las políticas más de izquierdas, pero la política de viviendas siempre ha sido muy, muy hacia la izquierda, muy restrictiva, muy evitando, como decía Raúl, que el suelo se utilice libremente, evitando también que una vez tienes el suelo por fin y te dan permiso para edificar, que puedas elevarte a no sé cuántas alturas. Es decir, todo han sido trabas para construir viviendas en los últimos años, porque había que estar en contra de la especulación y el pelotazo, y luego llegamos a una situación en la que efectivamente no hay viviendas y nos echamos las manos a la cabeza. Es que, de verdad,
O sea, a veces son de meme. Los mismos partidos políticos, no ya no digo sus herederos, los mismos políticos que se han pasado años berreando contra cada operación urbanística que había, por ejemplo, en Madrid, pues, volvemos al pelotazo, no sé qué, no sé cuántos, ahora se quejan de que no hay vivienda. Pero, hombre, si no hay vivienda, por tu culpa, básicamente. Y luego yo creo que hay, esto ya un poco trascendiendo un poco más a lo filosófico, pero que tiene mucho que ver con este programa, con la economía y con el ánimo de lucro y con la defensa de los derechos de propiedad. Es que yo no sé si estáis de acuerdo conmigo o no en que en España, si hay algo que hoy no está garantizado, es el derecho a la propiedad. No el derecho a tener una vivienda, no. El derecho en particular el de la propiedad, a la propiedad vivienda. inmobiliaria. ¿Por qué? Pues porque con las leyes que ha puesto en marcha este gobierno, directamente sabes que eres susceptible de ser expropiado para beneficiar o darle beneficios sociales a una persona vulnerable. Si es que quien te quita tu casa, bien sea inquiocupándola u ocupándola, es considerada por este gobierno vulnerable, que además el gobierno es el que lo tiene que considerar vulnerable, ni siquiera tú. Entonces, ahí está en cuestión tu derecho de propiedad. Pero es que desde la misma concepción, hace años, de esas viviendas de protección oficial, las VPPL, las viviendas de protección libre, no sé qué, las viviendas de promoción pública pero libre, etcétera, etcétera, todas las modalidades que hay, se establecen una serie de baremos o de normas para que tú hagas uso de esa propiedad, de modo y manera que si tú accedes a unas viviendas de este tipo, no puedes venderla en no sé cuánto tiempo, no la puedes vender al precio que tú quieras, no la puedes alquilar. No la puedes alquilar al precio que quieras, con lo cual tú tampoco tienes un pleno uso del derecho de propiedad, porque esa casa la sigues pagando tú. Vale que has accedido a un precio menor al del mercado, pero la sigues pagando tú. Y sin embargo, los derechos de propiedad no están del todo puestos en marcha. ¿No crees que aquí en España falta un poco esto de cultura de la propiedad? La cultura que siempre dices, a Raúl Vilas le gusta mucho la película Gran Torino, por esto, ¿no? De que de repente le cruzan al jardín y se va a Clint Eastwood con la escopeta y dice, fuera de mi jardín, ¿no? Pues eso que es la defensa, digamos, la caricatura, si queréis, ¿no? De la defensa de los derechos de propiedad, aquí en España los tenemos muy olvidados. Sobre todo la propiedad ajena. Sí, en España. Uno de los problemas que hay es que hay mucha gente que desarrolla un derecho de propiedad para sí mismo muy elevado y muy ambicioso, como la mayoría de la élite izquierdista, que tan pronto pueden se compran grandes chalés y grandes propiedades, pero la propiedad ajena de los demás ya no la respetan tanto. Pero bueno, esto que comentas es verdad que está en el origen del gran problema. Yo no creo que sea necesaria vivienda pública ahora mismo, ni en España. No. Yo creo que liberalizando el suelo ya habría vivienda. Y protegiendo los derechos de propiedad. Entiendo que la vivienda pública puede tener su justificación en casos muy específicos, pues por cuestiones más locales o geográficas o por cuestiones históricas, pues por ejemplo en un país como España, en la posguerra, en el que no había iniciativa empresarial de ningún tipo, porque era un país abrasado, pues es normal que en este caso la Falange, que es el equivalente a la Yolanda Díaz de hoy, pues se hiciesen las famosas casas baratas, porque es que o se hacían esas casas o no se hacían. Pero si tú permites la iniciativa privada y le das suelo, va a haber vivienda, quiero decir, para todos los bolsillos, sin necesidad de que se meta el Estado a hacer viviendas. Evidentemente va a seguir costando mucho más vivir en el centro de las ciudades que en las afueras, pero es que también cuestan más los hoteles buenos que los caros, el solomillo que los filetes y el pescado salvaje que el de criadero. Pero dicho sea todo lo que acabas de decir, que es completamente cierto, no sería necesario y no es tampoco la solución, no deja de ser, yo creo que es descacharrante, que encima estos apóstoles de la vivienda ni siquiera construyan vivienda pública. Es decir, estos que están súper preocupados por el problema de la vivienda y que están súper a favor de lo público, ni siquiera son capaces de construir vivienda pública. Son tan inútiles y tienen un control del presupuesto de aquella forma para aquellas cosas, para lo que les interesa, parte de lo que les interesa es por lo que se ve llevárselo, que no son capaces de dedicar a eso una cantidad de dinero que, hombre, que no te digo que esté bien, pero sí que es cierto que con todo lo que nos gastamos, pues a lo mejor tampoco era el peor sitio en el que ponerlo. Pero claro,
si cuando ellos, los apóstoles de lo público y la vivienda, se ponen a hacer viviendas, nos sale la PSV, la cooperativa de UGT, por si alguien no lo recuerda, la cooperativa de UGT que acabó en una estafa monumental y en los juzgados, pues bueno, pues es... Otra cosa, cuando tú, alguien, un español decide comprarse una vivienda, ¿qué porcentaje del dinero que tiene que desembolsar o pedir al banco va destinado a impuestos? Ajá. Bueno, una Sí, 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 brutal. Aquí ahora 10. estamos ya con Solo para arrancar. con ideicas de crear huchas para jóvenes que resulta que tienen 38 años y son jóvenes. Estas ideicas, huchas, no sé qué, eliminen los impuestos a la vivienda. Brutal, no, eso no lo Todos, verás. que la compra de vivienda esté libre de impuestos. El derecho a la vivienda incluye el derecho a que el Estado, por cada compra-venta de vivienda, te robe, porque no tiene otro nombre, Porque roba al que una compra. cantidad enorme de dinero. Desde que Bueno, promociona la entonces, vivienda. ¿se puede abaratar desde el Estado o Hombre, no? claro que sí. Mañana, si quisiesen. ¿Están tomando el pelo a la gente o no? Sí, por supuesto ya que le está. están. Solo dos reflexiones ya para dejaros un poco del revés en el día de hoy. Una, sed conscientes de que en el 1990, para comprar una vivienda en España, de media hacían falta 3 años de salario bruto. Sí, Con y 3 bueno, años de hipotecas salario al bruto. 15%. Hipotecas al Ojo, 15%. que parece que todo era fácil y No, que, no, no, que sí, la pero- gente en los años pero- 80 y pero 90 esto- salías a la calle y te iban dando viviendas porque eras de una generación privilegiada. Estoy No, hablando las de cosas dos tampoco son datos. así. Estoy hablando de dos datos. Ya. Uno de ellos, hacían falta 3 salarios brutos para comprarse una vivienda. Ahora, de media, hacen falta 7,5. De media en España, en ciudades como Madrid o Barcelona, 16 años de salario bruto para comprarse una vivienda. Y si ahora os digo que hoy, respecto a hace 12 años, 15 años, hace falta mucho menos oro o mucho menos acciones o participaciones del S&P 500 que hace 12 años para comprarse una casa, ¿qué me decís? Que Pues- seguro también. Pues que lo que nos está sucediendo es que nos están empobreciendo a manos llenas. Ese es el resultado. Y si me permites una última reflexión, y esto también va a ser bastante impopular, antes efectivamente la gente se compraba una vivienda, antes efectivamente el costo, digamos, global era menor comparado con los ingresos, pero antes la gente sacrificaba muchas cosas para comprarse su vivienda. Y hoy en día parece que el derecho a la vivienda no solo incluye el derecho a que te den una vivienda casi gratis, sino que al mismo tiempo puedas tener tu iPhone, tus viajes, Por tu no sé supuesto, qué. tu coche de Quiero último decir, modelo. lo cual a mí me parece estupendo. La gente tiene todo el derecho del mundo a establecer sus prioridades de gasto, pero no a costa de mis impuestos, por favor. Desde luego. Como dice el profesor Bastos, no hay nada más contrario al capitalismo que el consumismo. Y eso es lo que tenemos hoy. Ahorro, trabajo duro y capitalismo. Raúl Vilas, Carmelo Jordá, muchas gracias a los dos, como Un siempre. placer. Cuando nos acercamos a la 1 del mediodía, quedan solo 10 minutos, vamos a abrir página de mercados. Bueno, tenemos en este momento el IBEX 35 subiendo un 0,35%, 12.735 puntos para nuestro principal indicador, que hace que cotice el verde con Acerinox, Indra y Logista Integral como principales valores al alza. En este momento Acerinox subiendo un 3,96%, Indra un 2,42% y Logista Integral un 1,74%. En cambio, en el farolillo rojo, ArcelorMittal un 1,65% abajo, IAG un 1,98% y Laboratorios Robi un 1,44%. Estos son los valores, la fotografía que podemos ver ahora mismo en los mercados. Y ya me escucha mi analista de cabecera de hoy para asuntos bursátiles, que no es otro que desde Finec, Vicente Baró, uno de los periodistas que mejor controlan todo lo que tiene que ver con la inversión, la bolsa y los activos que en ellos se mueven. Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, fenomenal. Con esa introducción, además, pues... Hombre, es que al César lo que es del César, Vicente, y yo me tengo que rendir a un compañero tan brillante como tú. Tenemos muchos asuntos encima de la mesa. Quería hablar de MicroStrategy, pero no sé si quieres comentar un poco la operación sobre Talgo, que se ha disparado en bolsa. El fondo polaco PFR está estudiando lanzar la OPA por el 100%, lo contábamos esta mañana, después de esos titubeos de Sidenor la semana pasada. No sé si quieres comentar un poco cómo ves el problema que está teniendo Talgo para encontrar novio. Bueno, o sea, está teniendo el problema, efectivamente, pero hay pretendientes.
Entonces yo creo que lo que el mercado ha empezado a poner en precio ya es que habrá un comprador, ¿no? O sea que es verdad que con la operación anterior quedó la duda de si realmente podía haber una oferta que avanzara, y el mercado está pensando ahora que sí. Tampoco, o sea, las valoraciones que se están pagando no son tampoco o de las que se está hablando, mejor dicho, no son tampoco una barbaridad. O sea que la subida del precio es importante, pero para recibir una OPA, para el precio de recibir una OPA, tampoco es un salto como vemos muchas veces en otras OPAs, ¿no? No sé, yo sí pienso que acabará saliendo adelante una de estas ofertas de las que se comenta tanto en mercado, y que luego va a acabar comprada pronto. Otro de los títulos que está ahora mismo más en boga y que tenemos monitorizado por más gente es esto de esta empresa que se autodenomina como una tesorería de Bitcoin y que está en boca de todos los que siguen el Bitcoin ahora mismo, que es MicroStrategy. De repente MicroStrategy, que no olvidemos, cotiza en el Nasdaq, de repente dice que cambia el nombre y anuncia una pérdida de 670 millones de dólares, una pérdida neta en el cuarto trimestre del año pasado. En fin, ¿esto mueve el mercado del Bitcoin hacia algún lado o no? No, yo creo que no. Yo creo que el mercado asocia a MicroStrategy con Bitcoin, y el precio de su acción se mueve según lo hace el de Bitcoin, ¿no? Hay que tener en cuenta que un poco la meta no declarada como tal, pero que todo el mundo piensa que va por ahí, de su fundador, Michael Saylor, es convertirse en el primer banco de Bitcoin, ¿no? Por eso está acumulando tantas reservas y, de hecho, por eso está haciendo operaciones que a mucha gente le parecen un poco peligrosas, de hacer emisiones de bonos convertibles. Con esos bonos convertibles que emita descuento, compra más Bitcoin, sube Bitcoin, con lo cual, de momento, la operación de financiación, digamos así, le está saliendo fenomenal. Las pérdidas son temporales y en un formato de cambio de estrategia, de reconversión, digamos, de una parte muy importante del negocio, con lo cual el mercado lo que se fija es en lo que realmente tiene ahora mismo el riesgo o la oportunidad para la strategy, que es que el precio de Bitcoin siga subiendo, o el gran riesgo que sería que se desplomara, ¿no? El único riesgo ahora mismo en la estrategia de MicroStrategy es que el precio se desplomara, se fuera por debajo de los 30.000 o de los 40.000. Entonces ahí tendría problemas bastante graves, pero si no, mientras tanto, con toda la financiación que ha ido consiguiendo con esa emisión de convertibles relacionados con Bitcoin, los que ha ido desplando, desde luego de viabilidad no va a tener ningún problema. Claro. Luego tenemos, además de toda la actualidad relacionada con Bitcoin y con MicroStrategy, que al final es uno de los activos, como bien decíamos, más seguidos, Vicente, tenemos a Donald Trump, que es el que se está llevando todos los titulares. Todos los días, empresa especializada, no sé si te pasa a ti, pero yo ya estoy aburrido de ver la cara de Donald Trump y acciones que suben, acciones que bajan, índices que suben, índices que bajan respecto a la política arancelaria de Donald Trump, como si ya no hubiéramos vivido un Donald Trump 1.0 que, si se caracterizó por algo, fue por el uso de esa diplomacia arancelaria, ¿no? Ahora aranceles al aluminio y al acero. Tú y yo nos podemos cansar, pero yo pienso en el trabajo de los analistas y de los gestores de fondos y digo, madre mía, qué tarea hercúlea tienen por delante, ¿no? Porque, claro, ellos, su trabajo es todo el rato estar ajustando los beneficios de las compañías, las valoraciones. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es lo de ayer, ¿no? Pues de pronto dice, oye, subo los aranceles, ¿no? Entonces, pero no hay más detalle, ¿no? Entonces, tienen que reaccionar, tienen que mirar a los clientes diciendo a qué valores va a afectar, a cuáles no, en qué dimensión, cuando no se saben muchas veces los detalles, o como hace una semana pasada, ¿no? Cuando de pronto, un rato después, suspendes el anuncio que habías hecho de aranceles a México y a Canadá, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente lo que tú dices, vamos a tener de estas cada 2x3, y el mercado, si te fijas, sí que poco a poco pues se va compasando a la nueva normalidad que es, ¿no? O sea, la semana pasada tuvimos una reacción mucho más brusca que la que hemos tenido ahora, cada vez duran menos, pues oye,
por ejemplo, sí que es verdad que en lo que tiene que ver con estos aranceles al acero, hombre, dibujan una tendencia, ¿no? Entonces, pues compañías que tienen su propia industria en Estados Unidos pues van a resultar beneficiadas, ¿no? Porque van a poder vender en Estados Unidos más barato que las que tienen otras. Ahí tenemos, por ejemplo, a Acerinox. Un 4 se está notando ahora. Claro, a Acerinox le viene bien esto, porque Acerinox tiene planta en Estados Unidos. Es decir, que podrá vender más barato o con mejores márgenes, mejor dicho, depende de cómo haga la estrategia, el acero que allí produce, ¿no? Pero bueno, sí, dentro de eso no hay detalle, ¿no? Entonces, en esa falta de detalle es donde hay que ver, oye, el mercado se pasa ahora o se queda corto, pues eso es el trabajo, yo creo, muy difícil que tienen los estimadores de beneficios en estos próximos meses con un presidente que es tan locuaz, ¿no? Claro, bueno, pero quizá detrás de esto que estabas diciendo, Vicente, se encuentra la explicación de que en este momento hoy Acerinox esté subiendo un 3,96% y que en cambio ArcelorMittal se esté dejando un 1,72%, ¿no? Sí. Claro, para Arcelor es negativo. Para Arcelor es negativo porque Arcelor no, o sea, Arcelor el acero que vaya a meter Estados Unidos, que vaya a vender allí, claro, va a tener ese recargo, que es todo lo contrario que le sucede a Acerinox porque ya tiene la planta allí. Acerinox vendrá allí el que genera allí, ¿no? Sí, o sea, por eso digo que las tendencias sí, o sea, para Acerinox, bueno, para Arcelor, malo. Lo que yo creo la dificultad ahora para un analista, para un gestor, es ponerle números a eso, ¿no? Porque con la falta de detalle y siendo mensajes que se lanzan pero que no tienen la concreción, pues es muy difícil, ¿no? Pero bueno, sí, las tendencias y el impacto, si es positivo o negativo, eso sí se puede ver, claro. En fin, vamos a seguir muy pendientes de todo lo que está moviendo el mercado. Vamos a seguir también muy pendientes, Vicente, de todo lo que hacen las tecnológicas, que siguen siendo la tendencia ganadora en estos momentos, y sobre todo mucha atención a lo que haga el S&P 500, ¿no? Porque es verdad que el IBEX lleva un festival desde que arrancamos el año bastante bueno, no tan bueno el que lleva el S&P 500, y como dice nuestro amigo Domingo Soriano, Vicente, su gran duda de 2025 es hasta dónde se va a pegar el costalazo el S&P. Bueno, sí, lo comentaba la semana pasada, que yo también veo una subida potencial este año mucho más limitada, diciendo a continuación que no tengo ni idea de lo que va a hacer el mercado. Por supuesto, ni tú, ni yo, ni Domingo. Pero, claro, pero bueno, sí, desde luego que está atento. Y al oro, ¿no? Fíjate, hablamos de aranceles, eso sí, cada vez que se menciona la palabra arancel por parte de Trump, sube unos dólares más, ¿no? Ya está ahí por encima de 2.900 esta mañana, ya veremos cuánto tarda en alcanzar los 3.000. Sí, otro de los activos estrella este año. Aquí Gustavo Martínez ya ha dicho que será dentro de muy poquito que veremos los $3.000 en la onza de oro. Vicente Baró, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros desde Finect. Venga, un abrazo. Un abrazo. Nosotros nos vamos ahora a los servicios informativos de radio, escuchamos el boletín informativo de la 1 y volvemos en Con Ánimo de Lucro. Vamos a abrir nuestra ventana semanal a los Estados Unidos de América. Bueno, 13:05, la 1:05 del mediodía aquí en Madrid, en España, en la península, en Canarias, las 12:05. En Estados Unidos no sé ni qué hora es en la costa este ni qué hora es en la costa oeste. Daniel Rodríguez Herrera, ¿cómo estás? Muy bien, yo sé que en Nueva York hay 5 horas de diferencia y ya no sé más. 5 horas de diferencia, pues serían las... no lo sé. Tengo, si no lo han notado los oyentes, estoy bastante resfriado y no tengo una agilidad mental. Me está entrando la duda si son 5 o son 6. Posible que sean 6. Porque el 11S lo empezamos fue a las 9 y aquí fue a las 3 de la tarde, si no recuerdo mal. Bueno. En cualquier caso, que entramos, abrimos la ventana a Estados Unidos, el Quo Vadis Yankees, como siempre, con Daniel Rodríguez Herrera, subdirector de Libertad Digital y un ferviente seguidor de toda la actualidad de lo que sucede en Estados Unidos. Una actualidad que es de verdad vibrante y que está en una efervescencia muy de nuestro gusto. Porque lo que estamos teniendo, Dani, es a un presidente y un equipo del que se ha rodeado, que lo que está intentando es, fundamentalmente, meter la tijera, pero sin embargo, cuando uno mete la tijera a un mastodonte como es Estados Unidos, este se revuelve. Bueno, al final
toda burocracia está construida para defenderse a sí misma. Sobrevivir, incluso aunque perezca el país, incluso se puede decir. Y eso, a ver, es algo con lo que se contaba. De hecho, yo era relativamente escéptico con el proyecto de departamento de Elon Musk y entonces Vivek Ramaswamy, que se cayó por el camino, gracias a Dios, porque no hay manera de acordarse de su nombre. Yo era más o menos escéptico porque muchas cosas no las puedo hacer porque dependen del Congreso y otras sí va a resistir, la burocracia sí va a resistir todo lo que pudiera. Y la burocracia, que esencialmente es el Partido Demócrata con otro traje, pues iba a hacer todo lo que pudiera y lo iba a hacer en los tribunales, que es esa tercera pata, ese tercer poder. Y eso es lo que hemos visto esta semana. Es una semana que ha estado marcada con la agencia a la que decidió poner el foco por aquello de recoger las frutas que están más cerca del suelo, que es un dicho que utilizan mucho allí los americanos, Elon Musk, que es la agencia de ayuda al desarrollo, la USAID. Y se ha descubierto, pues, esencialmente que estaban la inmensa mayoría de sus recursos no en construir hospitales en Uganda o hacer una presa en Dios sabe qué otro país, sino en hacer avanzar la agenda LGTBIQ+, incluso en países en que aquello hace que te vean mal, lo cual, para aquello del poder blando que se llama, que es lo único que hace Europa y que también hace Estados Unidos, pero acompañado del poder duro, pues no es excesivamente útil, más bien al contrario. Pero cosas como literalmente se han gastado dinero en construir una clínica de cambio de sexo en la India. En la India. Por poner un ejemplo. Y como eso, un montón de casos más. Otra pata ha sido pagar a organizaciones de esas que luchan contra la desinformación. Es decir, ese tipo de organizaciones para las cuales cualquier cosa que huela a derecha es desinformación de por sí. Correcto. Y han estado pagando cosas de esas. Y también cosas como organizaciones para el avance de la democracia y de los derechos humanos. Y todas estas cosas que básicamente han consistido en pagar a chiringuitos en los cuales están políticos retirados, columnistas en activo de estos que se llevan siempre muy bien, tienen siempre fuentes internas en el funcionariado, ese tipo de cosas. Y claro, según se han ido detallando los gastos, se han ido publicando los gastos, pues los republicanos completamente indignados porque Trump no levantó la alfombra de esto en su primer mandato, como no hizo un montón de cosas en su primer mandato, que ahora sí está plenamente dispuesto a hacer. Esta presidencia apunta a que pueda ser realmente transformadora como no lo fue la primera. Y están levantando alfombras y han visto todo ese tipo de gastos y están... O sea, ha llegado al extremo de que el edificio donde está físicamente esta agencia le han quitado el logo y las siglas. Lo que quieren es cargársela. Problema, es una agencia que, aunque la fundó con un decreto Kennedy, luego la institucionalizó el Congreso, de modo que solo el Congreso puede eliminarla realmente del todo. Pero pueden reducir sus funciones al máximo. Esa es la duda. Es decir, ¿hasta qué punto del presupuesto aprobado en el Congreso, en la Cámara de Representantes en concreto, que es quien tiene sobre todo el poder de la cartera, que le dicen allí, hasta qué punto puede dejar de gastar lo que está presupuestado? Esa es una discusión que yo he estado leyendo lo que dicen los constitucionalistas de un lado o de otro. Hay una frontera muy borrosa que empezará ahora. Empezarán las demandas de todo tipo, algunas de ellas muy frívolas, como la que ha sucedido esta semana, pero habrá otras que lo sean menos y que irán escalando hasta el Tribunal Supremo, que será quien ponga los límites. Con lo que me refiero de este fin de semana es que ha habido 19 fiscales generales, los de todos los estados que están en manos de los demócratas, pues en una demanda y han conseguido que un juez nominado por Obama, un juez federal, ponga una restricción temporal para que nadie, ningún cargo electo, pueda acceder a la base de datos de pagos del Departamento del Tesoro. El Departamento del Tesoro es el que hace todos los pagos en el gobierno. Correcto. Todo pasa por ahí. Que el USAID quiere pagar a una organización de George Soros 20 millones, que lo ha hecho. Pues lo que hace es pasarlo por la base de datos del Tesoro para que sea el Tesoro el que haga el pago.
Y este juez lo que ha prohibido es el acceso a esa base de datos. Excepto a los que sean realmente funcionarios del Tesoro, porque eso es tan amplio que incluso el propio secretario del Tesoro ya no tiene derecho legal a acceder al sistema de pagos del Tesoro, lo cual es completamente marciano. De modo que es tan marciano que previsiblemente esta prohibición se levante rápido. Pero es verdad que habrá otras cosas que hagan, que habrá demandas, y esas demandas duren bastante, lleguen hasta el Supremo, donde empezará a establecer reglas más claras de lo que hay ahora, y veremos realmente qué poder tiene el hombre más poderoso del mundo, porque eso es siempre el líder del mundo libre, tal y cual, y luego realmente tiene muchas ataduras, como es lógico que las tenga. No sabemos tanto si camina con pies de barro. Desde luego con pies de plomo, sí, porque va muy lento todo. Lo que pasa es que, lo que están haciendo no es nada lento. De hecho, ha habido un momento muy gracioso de una periodista de la CNN, una corresponsal de la Casa Blanca, en un late night de estos americanos, en los cuales se quejaba de que con Biden pues trabajaba de lunes a viernes, no voy a decir de 9 a 5 horario de oficina, pero casi, y ahora está trabajando los 7 días a la semana, no desayuna porque no le da tiempo, está produciendo noticias casi en 24/7. Y digo 24/7 casi bien porque esta demanda, para conseguir que se la aceptase un juez amigo, la presentaron en la madrugada del viernes al sábado mientras este señor estaba de guardia. Que eso es lo que se llama compra de jueces, el judge shopping, que no es realmente que le hayan pagado a este juez, sino que simplemente han esperado que estuviese de guardia para que le cogiera él. Para que le cogiese este juez en concreto la demanda. ¿Y cuáles son los retos que tienen ahora por delante? Más allá de tratar de solucionar, de tratar de sacar adelante estos recortes en el US Aid, que de momento parece que lo tiene paralizado este juez. ¿Cuáles son los próximos movimientos que tú estás esperando ver en la administración norteamericana, o que ya están planeados pero que todavía no se han tomado? Uno que no va a tomar, que se rumoró en su momento, es el tema de deportar al príncipe Harry. Eso no va a ser presa de deportación. Porque resulta que el príncipe Harry mintió en su formulario de inmigración, porque en el formulario de inmigración tienes que decir si has consumido drogas, y él dijo que no, y luego en su autobiografía dijo que sí. Y desde entonces los republicanos estaban diciendo a este señor hay que deportarle, y Trump ha dicho: ya tiene bastante con su mujer, no vamos a hacerle sufrir más, literalmente. Ha sido un gran momento. Me faltó decir que de estas cosas yo sé mucho. Ya tiene bastante con su mujer, dejémoslo en paz. En cuanto a recortes, lo siguiente es el Departamento de Educación, eso ya se sabe. Que es el siguiente sitio donde quieren meter. Pero claro, de nuevo, el Departamento de Educación está establecido por una ley durante la presidencia Carter, y ha habido siempre, todos los presidentes republicanos, o casi todos, han tenido en la agenda el tema de cargarse el ministerio, porque es que se puede ver en las gráficas. El fracaso escolar en Estados Unidos se empieza a disparar desde que hay Departamento de Educación Federal. Y hombre, parte de ello sin duda puede ser por otras razones, pero está claro que buena parte de la responsabilidad recae sobre eso. Entonces, los políticos demócratas montan mucho escándalo porque es que estás en contra de la educación si te quieres cargar el Ministerio de Educación, y los republicanos dicen: los datos son estos. En principio no puede pasarle nada mejor a la educación en Estados Unidos que cargarnos este ministerio. Pero de nuevo, no se sabe cuánto presupuesto le pueden reducir, y lo que sí se sabe es que no se lo pueden cargar de por sí si el Congreso no cambia la ley. Y eso, me temo que para cargarse el Departamento de Educación tiene que contar con algunos demócratas, y no parece que estén muy por la labor. De modo que habrá que ver cuánto son capaces de reducir el presupuesto dentro de los márgenes de la ley. Que luego ese es otro asunto, que ellos pueden cargarse lo que quieran, y luego hay que ver si se lo paran los tribunales, cuándo se lo paran, porque al final los asuntos de tribunales van a un ritmo que no tiene absolutamente nada que ver con el ritmo frenético con el que ha comenzado este mandato la administración de Trump. Y que amenaza precisamente, Dani, con ser ese cambio copernicano a la dirección de Estados Unidos, pero en la buena dirección, digamos, no en la dirección mala. Sí, es un cambio de paradigma, y sobre todo es un cambio, Trump está disparando en todas las direcciones al mismo tiempo. Está luego el plan de Gaza,
está a ver qué hace en Ucrania, y en todos los asuntos, en general, lo que está haciendo es establecer una batalla cultural. Está viendo a ver qué es aquello que les es muy caro a los progres y absolutamente a nadie más. Y está centrando el tiro en esas cosas, y está consiguiendo que tenga que ponerse a la defensiva en un montón de asuntos a la vez. ¿Cuáles de ellos llegará a buen término? No lo sabemos. Bueno, pues aquí lo contaremos cuando lleguen. Daniel Rodríguez Herrera, muchas gracias. A ti. Hasta la próxima. Y como todos los lunes, pues en muy buena compañía, la de Rocío Recio de Cobas Asset Management. Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantada. Pues oye, hoy hace un poquito de mal tiempo, pero... A mal tiempo, buena cara. Bueno, pues cuéntame, vienes hoy muy optimista. Sí, hoy estoy muy Hemos optimista. estado muy cenizos con la inflación en estos días pasados, pero hoy estás muy optimista. Sí, hoy estoy optimista. Hay que verlo así. Yo creo que en la vida todo es actitud, Luis Fer. Mira, en eso vamos a estar muy de acuerdo. Sí, la verdad es que sí. A ver, traigo este refrán, a mal tiempo buena cara, que la verdad que ¿quién no ha dicho este refrán alguna vez en su vida, aplicado a cualquier cosa, a cualquier aspecto de tu vida personal, profesional? Generalmente es algo que le dices a alguien, ¿no? Sí. Es fastidio, venga, hombre, que mal tiempo buena cara, que ya... Lo dices y te lo han dicho, seguro. Que no hay mal que 100 años dure. Y Exacto, sigues. eso es. Pero bueno, vamos a centrarnos hoy, yo creo, vamos a dejar un poco la vida personal, por supuesto, a un lado, y nos centramos en lo que es la economía, las inversiones, ¿no? Sí. Entonces, como decía, la actitud es completamente fundamental, y en momentos malos o en momentos de crisis económicas o incluso tu propia inversión que has invertido y que no te va bien del todo, pues cuando en esos momentos las cosas se tornan difíciles o un poco confusas, yo creo que la predisposición es muy importante. No hay que desanimarse ni desmoralizarse y oye, tomarlo todo con actitud. Con actitud y pensar que, bueno, pues que si has tomado la decisión correcta de invertir y sobre todo tu perspectiva es a largo plazo, esa gestión largoplacista, pues hay que estar tranquilo y en esos momentos pues ver las cosas de color de rosa. Mira, en esto hay un consejo que siempre cuenta Domingo Soriano que a mí me encanta. Y reconozco, lo aplico, y es que me parece además perfecto. Dice, cuando te van las cosas muy mal y parece que te has equivocado, que el mundo se ha vuelto en tu contra, que todo en lo que creías se ha desmoronado y has sufrido una caída de mercados brutal y estás agobiado y lloras por las esquinas, y tu impulso es darle la orden al banco de que retire todas tus inversiones para no seguir perdiendo porque crees que puedes llegar a perderlo absolutamente todo, ahí, dice Domingo, yo creo que es muy acertado. En esos casos, tanto en esos como cuando te va muy bien y crees que lo quieres hacer todo, o en esos momentos en los que tienes el capricho de tomar una decisión de la que no estás muy seguro pero quieres tomarla, como comprarte un coche, irte a unas vacaciones que son muy caras o lo que sea, antes de tomar una decisión que pueda ser impulsiva, tanto para bien como para mal, date 48 horas. Espera 48 horas. 48 son 2 días, no una tarde, no, 2 días. Si después de esos 2 días sigues pasándolo mal, sigues sufriendo, sigues pensando que te has equivocado, que tienes que sacar todo el dinero, sácalo. Porque si no, la incertidumbre te va a hacer... probablemente te vayas a equivocar. Pero bueno, por lo menos te has dado 2 días de pensar. Pero porque normalmente en esos 2 días al final la perspectiva cambia. Llegas al mal tiempo buena cara. De repente empiezas a ver análisis que hablan de cosas distintas. Hablo del mercado, ¿no? Y en esos 2 días terminas por decidir, mira, igual a lo mejor resulta que en lugar de irme me tengo que meter más porque el mal tiempo buena cara. Si ahora mismo está cayendo la cosa, a lo mejor es el momento de invertir y de aquí sembrar cosas mejores a futuro, ¿no? Es muy curioso, ¿no? 2 días y al mal tiempo buena cara. También depende mucho, Luis Fer, en cuál es, digamos, la estrategia o inversión en la que estás inmerso. Quiero decir, me viene a la cabeza, por ejemplo, un inversor que se dedica a invertir sus ahorros, imaginemos, en criptos, 2 días... Únicamente en criptos. Únicamente en criptos se me antoja complicado, 2 días. Pero, si bien es cierto, y hablo ya desde una perspectiva pues de una gestora como la nuestra en Cobas, que hemos vivido momentos malos, momentos de caídas importantes, y bueno,
podría mencionar perfectamente la del COVID. Yo recuerdo estar en mi casa teletrabajando con unas llamadas de inversores realmente asustados de qué está pasando, Rocío, o sea, voy a reembolsar, necesito reembolsar, y en ese momento decirle, tranquilo, esto va a pasar, a mal tiempo, buena cara, que esto es súper importante, y ya verás como que si en este momento tienes y quieres poder invertir más, hazlo. O sea, yo en esos momentos lo he llegado a decir, si tienes y quieres, hazlo. Es aventurado. Me encantaría mirarte por una mirilla y ver la cara que te ponías cuando le decías a tus inversores, hazlo. ¿Estás asustado? Pues mira lo que te voy a decir. ¿Tienes por ahí un poquito de pólvora seca? Métela aquí. ¿Tienes ahí algo de liquidez? Bueno, mételo pues más. te diré que más de uno me hizo caso. Y ahora te quiere pagar el desayuno todas las mañanas. Efectivamente. Fue el momento. Pero no, es así. O sea, y ahora ya un poco hablando en serio, Sí. o sea, la gestión largoplacista desde luego es esencial. Esto no es un camino de rosas, la inversión. Y lo que he dicho, ¿no? Depende de qué producto lo hagas, pero desde la perspectiva nuestra no es fácil. Y al final nosotros lo que hacemos es invertir en compañías y lo hacemos como si fueran nuestras. Entonces las conoces tan bien, sabes, estás tan convencido de la inversión que has hecho que dices, bueno, pues si ahora mismo las cosas van mal, pues ya irán mejor. Y esto pasa por esto, porque lo hemos analizado en profundidad. Y nos da pues esa tranquilidad. Y no es fácil ser un inversor, un pececillo que va nadando pues a contracorriente, cuando te vienen del resto de animales hacia ti, todos los peces, y tú vas ahí en contracorriente, pues navegas contra auges, burbujas, tendencias, modas, y todo eso pues no es fácil, pero en el largo plazo, que lo hemos dicho muchísimas veces, el inversor pues tiene su recompensa, su alta recompensa. Generalmente, si mantienes la disciplina y eres capaz de mantener tu sistema, tu plan inicial, esto suele ser garantía de éxito. Si el plan es bueno, bien diversificado, muy sensato, a largo plazo, y el camino, eso no quiere decir que el camino vaya a estar lleno de rosas. Las rosas tienen sus espinas y evidentemente pues hay momentos en la vida que te lo planteas, ves pues que tus posiciones llevan un tiempo cayendo y dices, pues a ver si es que me he equivocado yo, o a ver si es que este gestor en el que yo confiaba pues resulta que no. Pero ahí, en esos momentos, es donde tú tienes que pues demostrar un poco la pasta de la que estás hecho, ¿no? Y ahí es muy importante pues informarte, leer y no ser impulsivo. Otro de los consejos en este sentido para tratar de no ser impulsivo, y en esta línea de no hay mal que 100 años dure, es a mal tiempo, buena cara. Hagamos la buena cara. Vicente Baró, sabes, de Finect, sí, un amigo de este programa y uno de los mejores divulgadores en el espectro periodístico en España en materia de finanzas, en Tu dinero nunca duerme más de una vez nos ha dicho, yo sé, además escribió un artículo fantástico con esto, yo me he escrito una carta a mí mismo para cuando vienen maldadas, recordándome al mal tiempo buena cara, que no hay mal que 100 años dure, que las crisis en bolsa pasan. Dice, y me ha ayudado muchísimo en muchos momentos, porque en esos momentos en los que parece que todo lo que tú creías se ha venido abajo, que parece que todo el mundo te quita la razón a lo que tú pensabas que iban a ser las cosas, en ese momento tú lees esos argumentos, lees esa carta, recordándote todo lo que tienes que poner y al menos las 48 horas las esperas. En esos casos, al menos tardas un poco en tomar las decisiones. Y en Petit Comité nos contaba algunas ocasiones de caídas fuertes de mercado, sobre todo en la época después de la crisis subprime, cuando se cayó el sistema financiero, donde daba la sensación de que a lo mejor el sistema capitalista se había ido al garete y de repente ya todos los bancos iban a quebrar y aquí iba a haber una anarquía y que el mundo se acababa. Dice que gracias a que leyó varias veces esa carta que se había escrito fue capaz de no tomar decisiones impulsivas y gracias precisamente a eso pues pudo seguir componiendo a lo largo de los años, ¿no? Es un buen método, la verdad, el de Vicente, pues hacer esa carta que te puede ayudar en esos momentos.
Y luego está, bueno, pues el que no quiera hacer esa carta, desde Cobas, yo creo que también se lo ponemos muy fácil. Tenemos varias herramientas y contamos con varias oportunidades que brindamos a los inversores, o ya no hace falta que sean inversores, cualquiera que se pueda acercar a nosotros. Tenemos esa fantástica aplicación completamente gratuita que es Brainvestor, que precisamente ayuda a todos a no tomar decisiones erróneas en esos momentos en los que lo que más nos apetece es coger el dinero y salir corriendo, ¿no? A tomar decisiones y a minimizar esos sesgos que indirectamente pues, aplicamos a la hora de invertir. Tenemos varios, y solemos hacer, de carácter bastante recurrente, talleres de psicología financiera con una experta en la materia, Paz Gómez Ferrer, que normalmente solemos traer también a invitados de referencia y que ayudan mucho. Lo podemos hacer presencial, pero también pues, online, ¿no? Y luego programas de mentoring que hacemos los propios trabajadores de Cobas, de relación con inversores, que somos mentores precisamente de, bueno, pues de clientes que realmente lo pidan y lo solicitan, es decir, un acompañamiento gratuito al inversor, pues para sentirse, pues para que se sienta acompañado, que no se sienta solo, y a ayudarle a tomar las mejores decisiones. Es decir, que existen herramientas y que brindamos esa oportunidad a todos, pues oye, a tomar esas buenas decisiones, a que en los momentos difíciles, que los ha habido, los hay y los habrá, indiscutiblemente, pues hay que ponerle esa buena actitud, como decía al principio, que es fundamental, y a no desanimarse en esos momentos. Bueno, pues ahí queda ese de ellos aprendí de hoy, que es importante tenerlo en cuenta, y para todos aquellos que sean partícipes de Cobas, que sepan que tienen este mentoring, y para los que no lo sean, también. Porque no es exclusivo para los partícipes del fondo. Muchísimas gracias, Rocío, como siempre. A vosotros, un placer. Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias de nuevo por estar ahí, gracias por acompañarnos un día más, y aquí les esperamos mañana a las 12 en Con Ánimo de Lucro.